Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entrevista. En esta oportunidad me acompaña Vladimir Ramírez, el hermano de Ilich Ramírez Sánchez, un venezolano que ha generado mucha controversia, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Y por eso queremos hablar con el hermano de Ilich Ramírez, porque se cumplen 20 años de su detención en Francia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Vladimir. Gracias a ti, Karen. Como lo decíamos, Ilich Ramírez es un personaje que ha generado mucha controversia en Venezuela y en el mundo. En un sector lo califica él como un terrorista internacional y otro sector, específicamente desde América Latina y desde Venezuela, se ha reivindicado, como lo hizo el comandante Chávez, su lucha por Palestina. Lo han calificado incluso como un combatiente internacional. Realmente, ¿quién es Ilich Ramírez? Bueno, Karen, las realidades son relativas en el mundo, ¿no? De acuerdo con la manera de pensar de cada quien y su orientación, particularmente en estos temas, su orientación política. No cabe la menor duda que para la derecha, proimperialista, prosionista, Ilich debe ser visto como un terrorista, como un criminal, como un mercenario. Y por esa misma razón es evidente que quienes somos revolucionarios, quienes acompañamos las causas de los pueblos oprimidos por el imperialismo y por el sionismo, no podemos ver a Ilich Ramírez de otra forma que no sea de un luchador internacionalista, antiimperialista, antisionista. Y precisamente, si la versión que ha prevalecido a lo largo de los años en torno a Ilich, desde hace más de 40 años, ha sido la de la derecha imperialista y sionista, es porque ellos dominan los medios de comunicación a nivel internacional. Afortunadamente, los procesos de transformación que ha vivido América Latina y otras partes del mundo, sobre todo desde el advenimiento del gobierno y el proceso liderado por el comandante Chávez, bueno, ya hay medios de comunicación alternos. La actuación genocida, descarada, frontal y brutal del Estado de Israel en contra del pueblo palestino refugiado en el territorio de Gaza demuestra su condición criminal y evidentemente cualquiera que haya luchado en contra de ese régimen genocida y de quienes le apoyan, como son los Estados Unidos y la OTAN, no puede ser más que un luchador por la libertad, un luchador por la justicia. Para mí, esta situación que está tristemente enfrentando nuestro hermano pueblo palestino no hace otra cosa más que reivindicar la condición auténtica de luchador internacionalista revolucionario de Ilich Ramírez Sánchez. Ilich Ramírez, tu hermano, fue capturado en Sudán y ustedes desde el principio han denunciado que se trató de una captura ilegal e incluso han denunciado internacionalmente que fue un secuestro. ¿Por qué ustedes alegan que fue un secuestro? Muy sencillo, Karen. Para capturar a una persona a nivel internacional debe existir una orden de captura a nivel de Interpol. Una vez que la persona requerida es retenida en un país determinado, ese país le notifica al país requiriente que tienen en su poder esa persona solicitada y se inicia un trámite de extradición. Una vez que el trámite de extradición, que por cierto existe para garantizarle al requerido el derecho a la legítima defensa, al debido proceso y a respetarle el derecho a la presunción de inocencia, bueno, si en definitiva ese proceso de extradición determina que es extraditable, bueno, la persona podrá ser llevada al país requiriente y bueno, posteriormente será juzgado, etcétera, etcétera. En el caso de Ilich, lo que se produjo fue que Ilich estaba refugiado en Sudán. Un grupo de la CIA, conjuntamente con el DST francés, detectaron que Ilich estaba ahí y llevaron a cabo una operación comando ejecutada por militares del gobierno de Sudán de esa época, del año 1994. Ilich se recuperaba de una operación a la cual había sido sometida y estando en proceso de reposo luego de la operación fue sometido por los mismos guardias que supuestamente estaban para protegerlo, para cuidarlo. Le fue inyectado un somnífero, fue maniatado, inmovilizado, colocado en unos sacos y llevado inmediatamente en la madrugada al aeropuerto de Jartum, montado en un jet privado donde habían unos agentes franceses del DST y en 4 horas aterrizaron en una base militar, la base de Villa Kublai, en territorio francés. Al bajarlo del avión, quitarle todas sus ataduras, lo presentan a un fiscal nacional, a un fiscal francés, quien le hizo notificación de una orden de captura nacional, válida para el territorio francés. Y le dice, bueno, usted es Ilich Ramírez Sánchez, está requerido por una orden de captura nacional y como usted se encuentra en Francia, va preso. Bueno, resulta que el Estado francés hizo omisión de todo el procedimiento y desde luego en estos últimos 20 años ha negado que llevó a cabo ese proceso de manera irregular, porque lo que te acabo de describir como método de captura es algo reconocido mundialmente como un secuestro. Todo lo que se ha hecho en contra de Ilich en Francia carece de legalidad. ¿Por qué? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso judicial que ejecuta Francia contra Ilich. ¿Cuáles son las irregularidades que ustedes han detectado ahí? Bueno, por una parte ha habido una demora
en la presentación de Illich ante los tribunales por las diferentes causas por las cuales han querido juzgarlo, lo cual es una irregularidad. El primer juicio que se lleva a cabo en el 97 por la supuesta participación de Illich en el asesinato de 2 policías franceses y un delator libanés, bueno, se llevó a cabo 3 años después de que lo habían secuestrado y lo tenían en su poder, y eso fue un evento ocurrido en el año 1975, es decir, habían pasado más de 20 años de ese evento, y él había sido juzgado en ausencia. ¿Por qué el gobierno francés tardó 3 años para llevar a cabo ese juicio? Pero peor aún, recién en el año 2011 se lleva a cabo el segundo juicio por 4 atentados que supuestamente fueron llevados a cabo bajo la autoría intelectual de Illich. Atentados que se ejecutaron entre los años 82 y 83, es decir, casi 30 años después, y 17 años después que lo tienen secuestrado en Francia, es que se lleva a cabo ese segundo juicio. Y ahora, para el 2015, está anunciado un tercer juicio con respecto a un acontecimiento ocurrido en un local llamado el Drugstore, donde supuestamente hubo la detonación de una granada, y se alega que él fue también, él estuvo involucrado en ese acontecimiento. Y ese hecho se llevó a cabo en el año 74, hace más de 40 años. Entonces hay una irregularidad también en la forma como el Estado francés tiene de manera indefinida a un ciudadano sometiéndolo a supuestas investigaciones y a supuestas sustanciaciones de expedientes para después llevarlo ante un tribunal. Evidentemente esto es una estrategia de generar un limbo en torno a su situación en Francia, para que él esté permanentemente bajo procesos judiciales que impedirían que por los 2 primeros procesos donde él fue juzgado y condenado de manera ilegal a cadena perpetua en cada uno. ¿Por qué decimos ilegal? Porque no hubo testigos presenciales de los hechos. En el caso del primer juicio no hubo pruebas contundentes en su contra, a pesar de que habían personas que efectivamente podían atestiguar con respecto a los hechos acontecidos en el año 75 en relación a la muerte de los 2 policías y el delator libanés. No fueron citados jamás personas que estaban en Venezuela. El gobierno francés no le interesó citarlo. Lo mismo pasó en el juicio del 2011. No le permitieron a Illich contar con una defensa. La defensa que se le asignó de oficio, unos defensores públicos pidieron que el juicio, que tenía un expediente de 100.000 folios, fuese postergado durante un mes para tener la posibilidad de enterarse del proceso en contra de Illich. Bueno, el juez cínicamente le dijo que tenía 1 hora para leer y seguir adelante con el juicio. No se le permitieron, no se le aprobaron las solicitudes a la defensa para intentar llevar a cabo la defensa, valga la redundancia, de su cliente, de Illich, y toda una serie de irregularidades culminaron de nuevo en una segunda condena. En el juicio de apelación a esa segunda condena se repitieron exactamente los mismos vicios al debido proceso y al derecho a la legítima defensa, y obviamente se ratificó la sentencia. Y no tenemos la menor duda de que para este tercer juicio se van a violar nuevamente todas las condiciones que deben respetarse dentro de un juicio de manera legal al cual sería sometido Illich, ¿no? Entonces nosotros venimos denunciando por una parte estas irregularidades desde el punto de vista judicial, pero además todo lo que se le ha hecho a Illich mientras ha estado en la cárcel, que ha sido sometido a torturas físicas y psicológicas. Quería que nos comentara eso. ¿Cuál es la condición? ¿En qué condiciones está detenido Illich Ramírez? Bueno, en los primeros 10 años de encarcelamiento ilegal que Illich tuvo en Francia, de esos 10 años estuvo 8 en aislamiento de la comunidad penitenciaria dentro de las cárceles en las cuales estuvo. Esto es una evidente violación a las condiciones como preso, ¿no? Al margen de que nosotros planteemos de que él fue secuestrado y está ilegalmente preso en Francia, pero es una realidad. Él está preso allá, fue sometido a ese tipo de tortura, fue sometido a torturas de privación de sueño durante 1 año completo. Le prendían y le apagaban la luz de la celda cada hora a partir de las 9 de la noche hasta la madrugada, hasta que amanecía. Eso es una técnica británica de tortura que ha sido aplicada, que por cierto, a raíz de eso, Illich generó una condición de diabetes tipo 2, y está comprobado que procesos de privación de sueño pueden llevar a ese tipo de dolencias, ¿no? Ha sido sometido a agresiones físicas por parte de otros presos. Una vez que la Corte Europea de Derechos Humanos obligó al Estado francés a parar todo proceso de aislamiento dentro de las cárceles, optaron por una estrategia distinta de llevar a Illich a cárceles alejadas de París. Y como ya yo te comenté anteriormente, que a Illich lo han mantenido permanentemente en juicio a lo largo de estos 20 años que él lleva secuestrado en Francia, desde esas cárceles lejanas constantemente lo llevaban a París para verse con el juez que estaba instruyendo la respectiva causa. Resulta que ese traslado lo hicieron dentro de una furgoneta, colocando a Illich, que mide 1,80 m, dentro de un cajón metálico, no una jaula, un cajón con paredes sólidas metálicas de 1,5 m de alto por 0,90 de base.
0,90 por 0,90 de base. Bueno, todas estas situaciones anómalas han generado en Illich inclusive la medida extrema de una huelga de hambre en el año 98 y más recientemente en el año 2011. Y ha sido producto de esa necesidad de protestar por la forma como ha sido tratado dentro de la cárcel. Ahora, sin embargo, Illich ha mantenido una postura vertical, no han podido doblegarlo en su condición de luchador, que es el estatus que él ha mantenido, a pesar de estar encerrado en cárceles distintas en Francia, él no ha dejado de luchar jamás por la causa palestina, en contra del imperialismo, en contra del sionismo y en general por las causas de los pueblos oprimidos. Vladimir, quisiéramos que habláramos un poco más de la vida de Illich Ramírez. Tu padre, el señor Altagracia, que en paz descanse, era un hombre de profundas convicciones marxista-leninista. Incluso decía que los formó a ustedes para que jugaran un papel fundamental en la transformación política y social de Venezuela. Los nombró a ustedes, a sus 3 hijos, Vladimir, Illich y Lenin. Es correcto. ¿Qué tanta influencia pudo haber tenido tu padre sobre Illich y por qué Illich decidió abrazar la causa palestina e incluso tomar las armas para defender a ese pueblo y ustedes no? Bueno, realmente, primero, Illich es el mayor. Él nació en el año 49, por lo tanto este año cumple 65 años. Illich recibió, si se quiere, el mayor impacto de esa formación familiar, que por una parte tuvo a nuestra madre, una mujer que provenía del Táchira, de una familia campesina, de pocos recursos, pero una mujer muy humana, muy cristiana, muy solidaria. Y papá, un hombre formado de una familia michelena más pudiente, que inclusive fue a estudiar a Bogotá. Él estudió en Colombia en los años 30 y en definitiva se gradúa de abogado en Venezuela, ya con unas convicciones muy fuertes, muy convencido de su condición de marxista-leninista. Obviamente esa mezcla de cristianismo por un lado, con marxismo-leninismo puro, militante, que se vivía en la casa, en el día a día, no cabe la menor duda que impactó a Illich desde muy temprana edad. A los 12, 13 años, estando ya como estudiante en el Liceo Fermín Toro, él ingresa a la Juventud Comunista de Venezuela y una vez graduado de bachiller, que nos fuimos a Europa a formarnos, Illich consiguió una beca de la Juventud Comunista y fue a parar a la Universidad Patricio Lumumba. Ahí, a diferencia de la mayoría de los estudiantes del mundo entero que iban a formarse en esa universidad como cuadros revolucionarios, él no estaba llegando para sus primeras inducciones, sino que realmente Illich iba ya a una especialización, como una suerte de maestría, porque él ya traía desde una temprana edad esa praxis ideológica, teórica, pero también había tenido ciertas posibilidades con la Juventud Comunista y ahora estando en Moscú de tener ese contacto con quienes venían practicando también una lucha en diferentes partes del mundo. Precisamente por ese contacto que él tuvo con estudiantes revolucionarios del mundo entero, Illich puede detectar un patrón de dominación a nivel mundial por el imperialismo y el sionismo y un patrón de lucha también por los pueblos oprimidos por estos factores. Y él llega a la conclusión, luego de estar 2 años en Moscú, que la lucha que él debía seguir era una lucha internacionalista y que el enemigo principal a enfrentar era el sionismo, el binomio sionismo-imperialismo en Palestina, porque era una causa clave, era una batalla clave que hay que dar para acabar con ese enemigo que principalmente afecta a los palestinos, pero está afectando al mundo entero. Entonces, Illich, en definitiva, y por eso dije al principio, es un vanguardista de la lucha internacionalista. Y él entendió claramente que él no debía volver a Venezuela para incorporarse a una lucha válida que llevaban a cabo sus camaradas contra el punto fijismo en Venezuela, sino que él tenía que ir a enfrentar al enemigo que estaba por encima de ese enemigo local. Vamos a hacer una pequeña pausa. Quédese con nosotros, que ya regresamos. Seguimos con más de su programa Entrevista. Hemos logrado conversar directamente con Illich Ramírez. Ha sido difícil porque él se encuentra detenido en una cárcel en Francia y no le permiten dar entrevistas a los medios de comunicación. Sin embargo, hemos logrado preguntarle cuál es su opinión sobre la situación actual en Palestina tras esta nueva agresión militar por parte de Israel. Lo que está pasando en Palestina sencillamente es la prueba de la traición de las élites políticas árabes. A todos los que resistían los han matado. No queda sino Argelia y Siria. Argelia porque Bouteflika es presidente y Siria porque está Bashar al-Assad. Todos los demás están controlados por el enemigo, sencillamente. Lo que está pasando actualmente en Palestina prueba que nuestra posición, nuestra vida política
20 años en la cárcel. Quisiéramos saber cuál es el ánimo de Ilich Ramírez. Lo esencial es el espíritu de la persona, o sea, la voluntad de resistir, la voluntad de combatir, de mantener el cerebro claro, lo más claro posible, a pesar de que hice 10 años de aislamiento total. Los guardias me estaban prohibido hablar conmigo. Bueno, eran mis abogados y en primer lugar, Isabel Cutapel, que a los pocos años de ser abogada, se casó conmigo y todo, nos casamos, y acaba de salir de acá, y está arruinada una abogada de negocio internacional con 3 oficinas en Los Ángeles, en África, en Abiyán y en París, está arruinada. Mi abogado de negocio es muy difícil. Seguimos con más de esta entrevista con Vladimir Ramírez, hermano de Ilich Ramírez. ¿Y cómo fue que se integró al Frente Popular para la Liberación de Palestina? ¿Ustedes tuvieron conocimiento de eso? ¿Él les comunicó antes? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se convirtió de Ilich Ramírez al comandante Carlos? Mira, en lo absoluto, Ilich, fue notificado de que su beca había caducado porque él tenía instrucciones de formarse, y recordemos que en esa época había ciertas diferencias entre el Partido Comunista Venezolano y el Partido Comunista Cubano. Ilich mantuvo contacto con los jóvenes cubanos que estaban en Moscú, pero también mantuvo contacto con otras juventudes revolucionarias. Al no seguir esa línea, bueno, le fue retirada la beca y él debió salir de la Unión Soviética. Él decide irse al Medio Oriente sin notificarnos absolutamente nada. Es decir, Ilich se fue a incorporar a una lucha que él detectó en sus 2 años de formación en Moscú, que era la lucha a la cual él tenía que dirigirse. ¿Y cómo asumió tu familia el hecho de que Ilich Ramírez, el niño de la casa, el niño mayor de la casa, se convirtiera en el comandante Carlos y mal llamado, como ustedes dicen, por los medios de comunicación como el Chacal? ¿Cómo asumieron eso? Nosotros no lo sabíamos. De hecho, nos mantuvimos viviendo en Inglaterra hasta el año 75. Yo veo por última vez a mi hermano Ilich el 10 de octubre del año 74, cuando estando en nuestra vivienda en Londres, él nos comunicó que él se iba para Francia a seguir sus estudios, cosa que no nos parecía para nada extraño. En ese momento Ilich iba a cumplir 25 años. Posteriormente, en el año 75, nosotros regresamos a Venezuela, y luego de los acontecimientos de la Rue Tulier, que fue cuando efectivamente hubo una situación que generó la muerte de 2 policías y un delator libanés, luego de las investigaciones de ese caso empieza a aparecer el nombre de nuestro hermano, y si se quiere nos enteramos que Ilich estaba involucrado activamente en esa lucha. Entendamos, Karen, que el odio completo del aparato mediático sionista se volcó en contra de Ilich, porque no podía permitirse que se llegase a exaltar, a reivindicar a alguien que simplemente continuaba con el ejemplo del Che Guevara en cuanto al internacionalismo latinoamericano con causa de pueblos hermanos. Ilich siguió ese camino de una manera práctica y se incorporó en una lucha junto con jóvenes del mundo entero. Y el sionismo y el imperialismo sistemáticamente emplea una técnica, una estrategia de dividir a sus enemigos para luego atacarlos de manera individual, con una gran coalición detrás de ellos, es decir, dividir para vencer y atacar en conjunto a un solo enemigo. No podían aceptar que de Latinoamérica hubiese surgido un revolucionario venezolano que decidió emprender la lucha hombro a hombro con revolucionarios árabes, revolucionarios europeos, revolucionarios del Lejano Oriente, porque evidentemente significaba la fusión de todas las fuerzas revolucionarias en contra de un enemigo común. Por eso han satanizado tanto a Ilich, Karen. En el año 1976, una de las acciones más conocidas o más publicitadas que llevó a cabo Ilich Ramírez, ya en ese momento el comandante Carlos, fue el secuestro, la retención de los ministros de la OPEP en Viena. ¿Cuál era el objetivo realmente de ese asalto a la OPEP? ¿Y es cierto que Gaddafi estaba también involucrado en ese asalto? Mira, en torno a la vida de Ilich ha habido muchísimas situaciones que se han planteado, que en algún momento saldrá la verdad verdadera de cuál fue su responsabilidad en cada acción y quiénes estuvieron involucrados. En torno al caso de la OPEP, ciertamente se ha planteado que el promotor inicial de esa acción fue Muammar Gaddafi. Repito, la historia se encargará en su debido momento de dar la información fidedigna. Ahora, eso fue una acción, el de la toma de la OPEP, que se llevó a cabo con 3 finalidades fundamentales. Por una parte, denunciar el papel lacayo que cumplían Arabia Saudita e Irán, en aquella época Irán del Shah Reza Pahlavi, un
mandatario al servicio, puesto por Estados Unidos y al servicio de los intereses de Estados Unidos. Bueno, estos dos países principales productores de petróleo de la OPEP en esa época incidían en la organización para mantener los precios del petróleo artificialmente bajos, perjudicando a sus poblaciones, pero beneficiando a su amo y señor Estados Unidos, Israel. Entonces, por una parte, se quiso denunciar esa estrategia, cosa que, por cierto, el comandante Chávez atacó en vida una vez que él fue mandatario. Recordemos que él logró reflotar a la organización y llevar el petróleo a precio justo. Y hace algunos años tuvo que enfrentar un nuevo conato por parte de Arabia Saudita, ya no con Irán, porque Irán ya está bajo el régimen revolucionario de los ayatolás, pero con los demás socios que tienen el Golfo Pérsico, que también buscaron hace unos años, unos 4 o 5 años, generar una situación de caída de los precios. Así que veamos cómo Illich, como vanguardista, tuvo la visión también de luchar en contra de los factores que afectan a los pueblos, que en este caso son los dueños legítimos de esos hidrocarburos, que busca explotar el imperialismo en su afán por aumentar su capital a nivel internacional. Entonces, bueno, eso era por una parte uno de los objetivos. El segundo objetivo, visibilizar la causa palestina. La causa palestina era vista como una causa forajida, de terroristas, de malvivientes, de gente que no tenía oficio. No, era un pueblo que estaba en lucha igual como está hoy en día. Y en tercer lugar, también se planteó, y esa verdad se sabrá algún día, que se buscaba recaudar fondos para poder mantener la lucha del pueblo palestino, que como se podrá entender, ese pueblo en el limbo legal que ha estado desde el año 47, no puede acudir a los mecanismos formales de financiamiento para decir, miren, yo necesito un crédito para poder armar a mi pueblo y tener algún tipo de ejército formal para poder enfrentar la agresión de los israelíes que están ocupando ilegalmente Palestina. Entonces, esas razones son las que se plantean históricamente, que fueron las motivaciones de esa operación. A Illich se le acusa de haber cometido distintos actos terroristas, especialmente en Francia. Objetivamente hablando, Vladimir, ¿qué tanto de terrorismo pudo haber en las acciones que cometió Illich Ramírez? Bueno, te corrijo, las acciones que supuestamente cometió, porque debo aclarar que ninguna de las acciones atribuidas a Illich han sido comprobadas de manera fehaciente e indudable por parte de las autoridades francesas. Lo que ha existido en contra de Illich ha sido una callapa mediática que inclusive en el caso del juicio del 2011, cuando él fue juzgado por 4 atentados con explosivos que supuestamente él habría ordenado, 2 de esos atentados aparecieron en la serie que hizo el director Oliver Assayas con financiamiento franco-alemán, tengo entendido, evidentemente el sionismo está detrás de eso. Hicieron una miniserie de 3 capítulos donde supuestamente mostraban la versión verdadera de la vida de Illich. Que llegó a la gran pantalla. Sí, y inclusive de manera muy hábil, como suelen hacerlo, manipularon de entrada la opinión pública hasta poniendo un actor venezolano, Edgar Ramírez, hasta con nuestro mismo apellido, para de manera subliminal darle a entender de que esa era la versión legítima, verdadera de la vida de Illich. Yo pude ver esa miniserie, además vi el formato que adaptaron a la pantalla chica como un unitario, y no cabe la menor duda de que esa miniserie y su versión película unitaria no tenían otro propósito más que servir de antejuicio ante la opinión pública a Illich previo al proceso que se llevó a cabo en el año 2011. ¿Por qué digo esto, Karen? Porque en esa película muestran con lujo de detalle cómo Illich supuestamente ordenó llevar a cabo 2 atentados con explosivos. Inclusive, la última escena, tanto de la serie como de la película, es la muestra descarada de cómo Illich fue secuestrado. Esto sucede porque quienes manejaron la película, desde el guión hasta el financiamiento, están seguros de que la versión que van a dar, por ser de una manera apabullante, apoyado por todos sus medios asociados en el mundo entero, la iban a imponer como una verdad absoluta. Y de hecho, fue un antejuicio porque Illich fue condenado posteriormente sin testigos, sin pruebas concluyentes. ¿Y los guionistas de esa película en algún momento se acercaron a ustedes para conocer realmente la vida de Illich, para conocer realmente el proceso? ¿Hubo autorización de parte de ustedes? En lo absoluto, y por eso yo denuncio esa película como una propuesta de los enemigos de Illich para poder descalificarlo y debilitar su posición antes del juicio que se llevó a cabo en el año 2011. Ahora, lo más importante de todo esto, Karen, es que lo que ha venido sucediendo desde hace 6 semanas en Gaza es, para todo aquel que no tenga un prejuicio a favor del imperialismo y a favor del sionismo, la mejor muestra del carácter criminal, genocida, manipulador, porque es vergonzoso ver a los voceros de las fuerzas de defensa israelíes y a los voceros políticos del Estado de Israel y de Estados Unidos
presentar una realidad virtual que nada tiene que ver con las dramáticas escenas que vemos todos los días del asesinato a mansalva del pueblo palestino en Gaza. Entonces, quien vea eso con una clara visión, no necesariamente revolucionaria, pro-palestina, sino simplemente que no tenga el acondicionamiento por el imperialismo y el sionismo, no puede más que calificar eso como el auténtico terrorismo y entonces entender que todo esto ha reivindicado Illich en su justa condición de luchador revolucionario. Vladimir, ¿con quién cuenta Illich y quiénes son los principales enemigos declarados de Illich Ramírez? Vamos primero con los enemigos, el imperialismo y el sionismo, y los factores que le apoyan tanto en Europa como en Estados Unidos, como lamentablemente dentro de Venezuela también. No hay que ser muy brillante para entender que el sionismo tiene sus tentáculos en Venezuela, el imperialismo lo tiene, han venido atacando ferozmente al gobierno revolucionario que en la actualidad dirige el presidente Nicolás Maduro, como lo hizo durante los años que estuvo el comandante Chávez al frente del proceso. Esos son los enemigos y no cesan en su ataque constante en contra de Illich. Inclusive tienen una doble estrategia. Cuando no atacan, entonces buscan acallar e invisibilizar por completo la situación de Illich. ¿Y con quién cuenta? Bueno, ha contado desde siempre con su familia. Yo tengo 55 años, a los 35 mi hermano fue secuestrado y yo fui nombrado vocero de la familia. Y bueno, entre aprendizajes, por ensayo y error empírico, yo no había sido un militante de movimiento revolucionario alguno, aunque fui formado dentro del seno de mi familia, pero nunca había militado dentro de partido político alguno. En estos 20 años creo haber aprendido cómo defender a mi hermano y denunciar la situación que él ha tenido que atravesar. Hay muchos que en el camino se nos han sumado, revolucionarios que desde un principio entendieron el drama de la situación de Illich, y hoy afortunadamente mucha más gente dentro de Venezuela, y ahora que hemos logrado en este proceso revolucionario la articulación de los diferentes grupos de la sociedad, consejos de trabajadores, de estudiantes, los consejos comunales, los partidos políticos, cada vez más las bases, Karen, entienden, nuestro pueblo llano revolucionario entiende cuál es el carácter verdadero de Illich. La familia se organizó en principio como familia para defender Illich. Posteriormente tuvimos varios comités de solidaridad y desde febrero de este año tenemos la Fundación Brigada Internacionalista de Solidaridad Activa, BRISA, que es un movimiento, una fundación destinada a reivindicar la lucha de los pueblos oprimidos por el imperialismo y el sionismo y a defender los derechos humanos de todos aquellos luchadores revolucionarios que han caído en manos del imperialismo por defender estas causas. Y con eso aclaro que no solamente defendemos a Illich, sino que también defendemos a Oscar López Rivera. También exigimos la libertad de los 3 antiterroristas cubanos que aún permanecen en manos de Estados Unidos. Exigimos la libertad de los presos palestinos en cárceles israelíes, de los presos en Guantánamo, etcétera, etcétera. Porque la solidaridad del internacionalista no puede tener límites. Como dijo el Che Guevara, el revolucionario debe rechazar cualquier injusticia cometido contra cualquier persona en cualquier parte del mundo. Nosotros somos fieles a ese ejemplo del Che Guevara y defendemos a todos por igual, con resultados variados. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y de verdad un placer conocerlo. Gracias, Karen, igualmente para mí. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Será hasta una nueva oportunidad. Su orientación, particularmente en estos temas, su orientación política. No cabe la menor duda que para la derecha proimperialista, prosionista, Illich debe ser visto como un terrorista, como un criminal, como un mercenario. Y por esa misma razón es evidente que quienes somos revolucionarios, quienes acompañamos las causas de los pueblos oprimidos por el imperialismo y por el sionismo, no podemos ver a Illich Ramírez de otra forma que no sea de un luchador internacionalista, antiimperialista, antisionista. Y precisamente, si la versión que ha prevalecido a lo largo de los años en torno a Illich, desde hace más de 40 años, ha sido la de la derecha imperialista y sionista, es porque ellos dominan los medios de comunicación a nivel internacional. Afortunadamente, los procesos de transformación que ha vivido América Latina y otras partes del mundo, sobre todo desde el advenimiento del gobierno y el proceso liderado por el comandante Chávez, bueno, ya hay medios de comunicación alternos. La actuación genocida de franceses del DST y en 4 horas aterrizaron en una base militar, la base de Villa Coublay, en territorio francés. Al bajarlo del avión, quitarle todas sus ataduras, lo presentan a un fiscal nacional, a un fiscal francés, quien le hizo notificación de una orden de captura nacional, válida para el territorio francés. Y le dice, bueno, usted es Illich Ramírez Sánchez, está requerido por una orden de captura nacional y como usted se encuentra en Francia, va preso.
Bueno, resulta que el Estado francés hizo omisión de todo el procedimiento y desde luego en estos últimos 20 años ha negado que llevó a cabo ese proceso de manera irregular, porque lo que te acabo de describir como método de captura es algo reconocido mundialmente como un secuestro. Todo lo que se ha hecho en contra de Illich en Francia carece de legalidad. ¿Por qué? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso judicial que ejecuta Francia contra Illich. ¿Cuáles son las irregularidades que ustedes han detectado ahí? Bueno, por una parte ha habido una demora en la presentación de Illich ante los tribunales por las diferentes causas frontal y brutal del Estado de Israel en contra del pueblo palestino refugiado en el territorio de Gaza. Demuestra su condición criminal y evidentemente cualquiera que haya luchado en contra de ese régimen genocida y de quienes le apoyan, como son los Estados Unidos y la OTAN, no puede ser más que un luchador por la libertad, un luchador por la justicia. Para mí, esta situación que está tristemente enfrentando nuestro hermano pueblo palestino no hace otra cosa más que reivindicar la condición auténtica de luchador internacionalista revolucionario de Illich Ramírez Sánchez. Illich Ramírez, tu hermano, fue capturado en Sudán y ustedes desde el principio han denunciado que se trató de una captura ilegal e incluso han denunciado internacionalmente que fue un secuestro. ¿Por qué ustedes alegan que fue un secuestro? Muy sencillo, Karen. Para capturar a una persona a nivel internacional debe existir una orden de captura a nivel de Interpol. Una vez que la persona requerida es retenida en un país determinado, ese país le notifica al país requiriente que tiene en su poder esa persona solicitada y se inicia un trámite de extradición. Una vez que el trámite de extradición, que por cierto existe para garantizarle al requerido el derecho a la legítima defensa, al debido proceso y a respetarle el derecho a la presunción de inocencia, bueno, si en definitiva ese proceso de extradición determina que es extraditable, bueno, la persona podrá ser llevada al país requiriente y bueno, posteriormente será juzgado, etcétera, etcétera. En el caso de Illich, lo que se produjo fue que Illich estaba refugiado en Sudán. Un grupo de la CIA, conjuntamente con el DST francés, detectaron que Illich estaba ahí y llevaron a cabo una operación comando ejecutada por militares del gobierno de Sudán de esa época, del año 1994. Illich se recuperaba de una operación a la cual había sido sometida y estando en proceso de reposo luego de la operación fue sometido por los mismos guardias que supuestamente estaban para protegerlo, para cuidarlo. Le fue inyectado un somnífero, fue maniatado, inmovilizado, colocado en unos sacos y llevado inmediatamente en la madrugada al aeropuerto de Jartum, montado en un jet privado donde habían unos agentes franceses. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entrevista. En esta oportunidad me acompaña Vladimir Ramírez, el hermano de Illich Ramírez Sánchez, un venezolano que ha generado mucha controversia, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Y por eso queremos hablar con el hermano de Illich Ramírez, porque se cumplen 20 años de su detención en Francia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Vladimir. Gracias a ti, Karen. Como lo decíamos, Illich Ramírez es un personaje que ha generado mucha controversia en Venezuela y en el mundo. En un sector lo califica él como un terrorista internacional y otro sector, específicamente desde América Latina y desde Venezuela, se ha reivindicado, como lo hizo el comandante Chávez, su lucha por Palestina. Lo han calificado incluso como un combatiente internacional. Realmente, ¿quién es Illich Ramírez? Bueno, Karen, las realidades son relativas en el mundo, ¿no? De acuerdo con la manera de pensar de cada quien.